Primero que nada, empecemos por el inicio. Hablemos un poco de qué es la espiritualidad. Porque cuando uno habla de espiritualidad, si no está empapado en estos temas, pues se imagina cosas de religión, ¿no? Cosas de la fe católica, cosas de el cristianismo, o, o se imagina cosas de hippies en el sentido de cuarzos y ir a hacerte una limpia al centro, ¿no? Y creo que parte de que sean estas las creencias más arraigadas sobre espiritualidad es mucho de lo por qué la gente no se acerca a ella. Entonces quisiera empezar preguntándoles, ¿qué es espiritualidad? Empiezo contigo, Manu. Gracias, mi hermano, gracias, Eddie, por la pregunta. Para mí, en base a mi experiencia y a mi camino, la espiritualidad es una conexión profunda conmigo mismo, con mi esencia, con lo que realmente soy, mi autenticidad, con esa parte también de hacerme consciente, conciencia, darme cuenta de todo lo que soy y la forma en la que me relaciono conmigo mismo, con mi entorno, con la naturaleza, con absolutamente todo lo que es. Y desde ahí también para mí va muy ligada con el propósito, no con algo que alcanzo, sino con lo que me convierto, y es un propósito para mí que va alineado a algo mayor que yo, a algo más grande que yo. Entonces, para mí, la espiritualidad, más allá de una religión o una forma dogmática, es una conexión profunda con mi esencia. Eso para mí es, en base a mi caminar y a mi experiencia, lo que puedo compartir sobre la espiritualidad. Ok, excelente. ¿Tú, druida, qué es la espiritualidad? Pues coincido mucho con lo que acaba de decir mi hermano, partiendo desde el hecho, desde la conciencia de que antes de ser hombre, antes de ser mujer, antes de ser ser humano, soy espíritu. Y como espíritu tengo ciertos dones y tengo ciertas virtudes y tengo ciertas responsabilidades, como bien apuntó Manu también, que debo atender como espíritu. Y me parece a mí que la más importante es justamente expandir la conciencia, aceptar quién soy, darme cuenta de la responsabilidad que tengo, no solamente en el plano material, sino en el espiritual también, que es muchas veces el que tenemos arrumbado y olvidado en el cajón de los calcetines, desgraciadamente, y es el que muchas veces a través de las emociones, de los pensamientos, nos hace el llamado y nos está constantemente recordando que tenemos una misión por cumplir, que tenemos una, vamos, ¿cómo lo expreso? Una razón de ser que va más allá de simplemente ser padre, ir al trabajo, cumplir con las cuentas. Hay mucho más allá que tenemos pendiente por hacer como hombre y repito, también como mujer, porque esto va más allá de los sexos. Antes de ser personas somos espíritus todos. Esto nos engloba y nos incluye a todos. Y esta responsabilidad, cuando te haces consciente de ella y tomas las riendas en tus manos y empiezas a expandirla, a reconocerte y a reconocer las virtudes de que eres capaz, es cuando comienzas finalmente a vivir una vida realmente espiritual. Es cuando comienzas a darte cuenta que los ritos, mitos, tradiciones, costumbres, en realidad eran caminos pues que no te estaban conduciendo precisamente por un camino espiritual, sino simplemente eran costumbres que tú repetías o patrones que tú traías arrastrando por pereza a veces que tenemos de pensar, por pereza que tenemos a veces de desarrollar un criterio propio y por pereza también a hacernos responsables de nosotros mismos. En una palabra o en una frase muy sencilla, la espiritualidad es la ley de todos los tiempos que engloba el amor, el perdón y la luz. Y entiéndase por luz, no la luz física, sino la luz del entendimiento. Es el ejemplo que nos dejó un hombre hace más de 2000 años. Eso para mí es la espiritualidad. Ok, ok, empezamos fuerte, ¿no? Porque ya comenzamos tomando en cuenta esta parte de que somos más que carne, más que materia y que hay algo más allá, ¿no? Y sin embargo, en esta semana eh, nos enfocamos un poco a un tipo de materia, un tipo de carne muy específica, ¿no? Que son los hombres.
Y entonces yo les surjo a ustedes las preguntas. ¿Es diferente una espiritualidad de hombres que de mujeres? ¿Cambia en algún sentido? A ver, empiezo con Manu. Al final la espiritualidad es humana. Soy un humano, soy un espíritu en este cuerpo humano, ¿no? O sea, realmente la diferencia es más en la psique y en las creencias impuestas, ¿no? Por la parte de género y también lo que rige nuestra biología, ¿no? Nuestra biología como hombres, ¿no? Y como hombres tenemos diferentes formas de experimentarnos. Como espíritu tengo diferentes formas de experimentarme en este cuerpo masculino. Y para mí, el hombre, he trabajado ya con más de 1000 hombres a lo largo de pues ya más de 4 años, he descubierto 3 cosas en particular. Una, el hombre siempre busca mucho la acción, es accionar, o sea, no simplemente es entrar en mí, en la profundidad de mi ser, sino también es cómo llevo esto a la acción, actuar. Luego veo la parte también del servicio. O sea, yo como hombre me gusta sentirme útil, me gusta sentirme al servicio, ya sea al servicio de mi familia, ya sea al servicio de mi entorno. Entonces, realmente el hombre, veo mucho la espiritualidad del hombre también mucho más física, es decir, con una expresión más física, de mucho más acción, de mucho más dirección, de mucho más liderazgo. O sea, incluso así lo englobaría ya en la expresión del espíritu en este cuerpo físico. Entonces, para mí hay diferencia, sí, incluso lo veo en diferentes encuentros. He estado en eventos mixtos, he estado en eventos de hombres, bueno, muchísimos. Y lo que he encontrado es la mujer es mucho más simple, su conexión interna, esa intuición. Ellas traen vida a este mundo. Ellas son ese portal de vida a este mundo. Entonces tienen una conexión mucho más profunda. Entonces para ellas es mucho más fácil entrar en esa conexión y verbalizar lo que está presente, ¿sí? A una mujer le dices, ¿qué sientes? Y te va a decir lo que siente. A un hombre le dices, ¿qué siente? Y necesitamos un poco más de espacio. Incluso yo algo que practico mucho es, ¿qué está presente en ti? Más que ¿qué sientes? ¿Por qué? Porque hay condicionamientos impuestos donde pues la espiritualidad es mucho la expresión del espíritu, ¿no? Y eso es vulnerabilidad absoluta. Entonces hay muchos condicionamientos sobre eso, como yo no puedo ser auténtico, yo tengo que usar una máscara de proveedor, tengo que usar una máscara del hombre que siempre se sostiene y no necesariamente es el mejor camino, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir referente a cómo estas diferencias. La mujer es mucho más flexible, mucho más conectada, natural por esta intuición, y el hombre es mucho más hacia afuera, ¿no? Veámoslo así. Los genitales femeninos reciben, los genitales masculinos penetran. Entonces es una diferencia enorme, ¿no? Ya hablando en esos términos queda muy, muy claro, ¿no? Porque todo se corresponde, ¿no? Justamente. A ver, voy con Druida. Druida, ¿tú qué me dices? La pregunta me parece, ¿es diferente la espiritualidad para hombres que para mujeres? Esa es la pregunta, Ajá, ¿verdad? correcto. Bien. Me parece que si hablamos de espiritualidad, no podemos dejar de lado la expansión de la conciencia. Me parece que expandir la conciencia y espiritualidad deben ser uña y mugre, deben ser papa y catsup, deben estar siempre como Batman y Robin, una con la otra, no pueden ir separadas. ¿Por qué? Porque a través de la expansión de la conciencia es que nosotros vamos a conectar, independientemente del cuerpo que tengamos, sea masculino o femenino, pero vamos a conectar justamente con la esencia que decía Manu Yaguno. Para mí la conciencia es la voz del espíritu, y la voz del espíritu es la voz de mi creador. ¿Por qué? Porque el espíritu finalmente es el fractal, es un átomo del creador de todos nosotros. Entonces es esa la chispa divina que debemos nosotros llevar por buen camino, evolucionarla y hacerla consciente. Esa es nuestra responsabilidad espiritual. Ahora, en cuanto a hombres y mujeres, me parece que si ambos se dan a la tarea de expandir la conciencia, finalmente esto va a traer en cada uno diferente forma de expresarse. Si yo como hombre decido
me hago responsable, comienzo a trabajar mi espiritualidad y expandir mi conciencia, eso va a resultar finalmente en un estoicismo que, lejos de hablar del estoicismo, o bueno, tiene mucho que ver con el estoicismo del que nos habla, por ejemplo, Marco Aurelio y algunos otros autores, pero tiene también mucho que ver con esta parte de ser responsable y ver a la mujer no solamente como un trozo de carne, como un objeto, que es un error en el que caen muchos hombres. Y si tú te das cuenta y somos observadores, muchos hombres, al dejarse llevar por lo que ven, terminan tomando malas decisiones, porque es finalmente la voz de la carne la que está hablando. Y en un hombre espiritual, en un hombre estoico, es la voz de la conciencia la que debe predominar, es la voz de la conciencia quien debe guiar sus decisiones y sus actos. De esta forma va a tener una vida tranquila, en paz y responsable, que es lo más importante. Entonces, cuando un espíritu se decide a hacerse responsable, tomar las riendas de la existencia humana y evitar que sea la carne quien tome las riendas, esto va a resultar en un hombre estoico, y en el caso de las mujeres va a resultar en la conciencia de todas las virtudes que tienen, que manifiestan y que son capaces primeramente de manifestar para sí mismas y después para otorgar a los demás. Esto es, la mujer se va a dar cuenta y se va a ser consciente de la responsabilidad que tiene de promover y mantener un ambiente de paz en cualquier lugar que pise, en cualquier lugar que vaya. Esta va a ser la responsabilidad principal de la mujer. Y si tú te das cuenta, el estoicismo del hombre y la capacidad de la mujer de promover y mantener un ambiente de paz son la mejor pareja que podemos encontrar para finalmente llegar a una evolución como raza humana. Ok, ok, o sea, hay sus variantes, pero son muy complementarios, me encanta eso. Y doy la bienvenida a nuestro tercer tertuliano, Alejandro Peterson. Para quienes no lo conozcan, que no creo porque por algo están aquí en este hermoso programa, Alejandro Peterson trabaja muchos temas de masculinidad y muchos temas de espiritualidad con hombres, por lo que aquí también lo tenemos invitado. Bienvenido, Alejandro. Pues un gusto, gracias, un saludo para todos, gracias por la invitación y encantado de poder colaborar en esta mesa de trabajo, encantado. Muchas gracias. Así que, y dándote la bienvenida, te pregunto a ti, que vas llegando, ¿tú qué nos dirías que es la espiritualidad? Al menos en primer lugar. La espiritualidad yo lo definiría como el reconocimiento de la verdadera esencia no material de todo lo existente. Ok. O sea, hay una fuente, hay un fundamento, hay una base, hay una latiz, hay un campo, hay una divinidad, hay algo que se puede describir, que sostiene todo lo fenoménico. Ese algo que no se puede describir tiene ciertas cualidades. Omnisciencia, omnipresencia, conciencia, y esas cualidades de la divinidad también se encuentran en los humanos, debido a que esta fuente es atemporal y no tiene una ubicación. Entonces, esta fuente está dentro de cada ser humano, y yo definiría la espiritualidad como la ruta de reconocimiento de la verdadera esencia de todo lo existente. Ok, ok, me encanta. Y en ese sentido, ¿es diferente una espiritualidad para hombres que para mujeres? Bueno, en esencia los hombres y las mujeres, como la encarnación o tomando en cuenta la encarnación de un hombre y la encarnación de una mujer, sí tiene diferencias. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Tenemos el mismo valor, que es muy distinto. Por lo tanto, la ruta sí es distinta. Ahorita escuchaba a nuestro compañero hablar de estoicismo, y sí creo que el hombre es mucho más direccionado, tiene mayor estabilidad emocional, tiene mayor fortaleza emocional, tiene mayor capacidad resolutiva, porque está conectado, el hombre está conectado en esencia al centro 6, hablando de chakras,
y la mujer al centro 4. Por eso la mujer es más intuitiva, más fenoménica. Sí es una ruta distinta, aunque a final de cuentas provenimos de la misma fuente. Pero yo sí creo que hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres. Ok, perfecto, porque eso me da punto para la siguiente pregunta, chicos. Que, ok, si vemos que de- dependiendo de la carne material de la que estamos hablando, hay diferentes rutas para llegar, elevar tu conciencia, para buscar esta espiritualidad, yo les preguntaría, ¿qué caracterizaría, qué características en particular tiene una espiritualidad para hombres? Le pregunto a mano. Esto es algo que se ha estado cuestionando desde hace muchos años, sobre todo esto también viene desde los años 70. Hay un libro que se los recomiendo mucho, que es una base de este trabajo con la psique masculina y con la parte espiritual, donde es Rey, Guerrero, Mago y Amante, de Robert Moore y Douglas Guyette, donde habla un poco de esta psique masculina y esta forma de trabajar desde un lugar distinto, ¿no? Ahora, esto también está basado mucho en el conocimiento ancestral. Yo en lo particular llevo un camino, una filosofía de vida. ¿Qué sucede hoy? Y gustaría hacer un paréntesis con esto. No es lo mismo llevar un camino de vida a lo mejor decir, bueno, voy a tomar una filosofía de vida de aquí, de allá, y voy a armar mi licuadora para justificar mis acciones, para evadir, ¿no?, mi camino. Entonces, caminos hay muchas herramientas, y no necesariamente es dogmatizar un camino, sino creo que hay diferentes principios, valores que nos permiten caminar con firmeza este proceso de observarme, porque al observarme voy a observar cosas que quizá no me gustan. Entonces, para mí algo muy importante es empezar con honestidad y aceptación. Es decir, empezar a ser honesto conmigo, empezar a mirar mis sombras, empezar a ver aquello que he estado evadiendo, aquello que no me permite realmente conectar con lo que hablaba Alejandro, con esa esencia más profunda en mí. ¿Por qué? Porque entonces estoy lleno de creencias y como hombres, pues hay diferentes creencias impuestas por la sociedad, por las religiones, etcétera, que fueron impuestas y que no las creímos, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas para poder entrar en ese proceso. Se habla del estoicismo, yo hablo mucho de la toltequidad. La toltequidad ha sido un camino que a mí en lo particular me ha abierto a una exploración a través de la experimentación, más allá de simplemente la información. Es decir, una creencia para mí es una creencia hasta que no la vivo, hasta que no la experimento, hasta que no me adentro a cuestionarme, hasta que no me permito comprender a través de los pasos que doy y a través de cómo me vivo, ¿sí? Es decir, no me sirve de nada tener un montón de información, un montón de prácticas, si realmente mi forma de relacionarme en el mundo no está en congruencia con lo que digo que soy o con la información que creo tener. Entonces, más allá de simplemente, ok, sé mucho, pero para mí es un camino de conocimiento a través de la experimentación. Entonces, y a través de cómo me relaciono desde adentro con se habla en este camino sobre el nahual, que es este mundo interior, y el tonal, que es el mundo exterior. Entonces, cómo me relaciono en comunión con estas dos partes. Entonces, nuevamente, hay muchos caminos, hay muchas formas, y al final son para mí herramientas para mantenerte en tu centro, mantenerte en tu esencia, en una conexión, escuchando más profundo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo compartir un poco del caminar que yo hago, ¿no?, a través de mi experiencia y a través de lo que yo podría aportar. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Manu. Tú, Druida, y cuéntanos. Gracias, mi ¿Qué buen caracteriza una espiritualidad de hombres? Fíjate que escuchando ahorita a Manu, me llama la atención que nos comparte la cosmovisión tolteca, que me parece muy, muy interesante. Tuve oportunidad, gracias a él, hace un par de años de experimentar algo así del trabajo que él hace. Y hace mucha congruencia con
el trabajo que habían llevado a cabo hace más de 7,000 años los antiguos rishis de la India, que finalmente es de donde se rescata mucho de lo que tiene que ver con el trabajo de Buda, con el trabajo de Babaji, con el trabajo de últimamente Paramahansa Yogananda, que son, digamos, los grandes maestros iluminados ascendidos que lograron su trabajo y su conexión a través de la meditación. Y todo esto también hace mucha congruencia y hace mucho juego, armoniza con lo que he podido estudiar en el Tercer Testamento, del que hablo en mi canal, el cual nos habla mucho acerca precisamente de limpiar nuestra mente, de alejarla de lo que es lo superfluo. Emmanuel lo explica en conceptos de nahual y tonal, y vamos, hace totalmente juego con lo que incluso yo me tomé la libertad de hacer una lista, porque bueno, tomando en cuenta la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué caracteriza la espiritualidad en hombres y qué beneficios en particular tiene? Hermano, son más de 10 y estoy seguro que me quedé corto. Me voy a dar a la tarea de leerlos. Primeramente, claridad en el pensamiento. Claridad en el pensamiento, y esto te ayuda mucho a distinguir el trigo de la cizaña. Manu hablaba hace rato acerca de ideologías, de que nos contaminan la mente con ideas externas y demás, y hablaba también de la importancia de adentrarnos y escuchar más esa voz interna, que yo lo expresaría como la voz propia, la voz de la conciencia, la voz del espíritu. Esa es la que hay que escuchar y esa es la que hay que expandir para finalmente deshacernos de todo lo superfluo y encontrarnos con nuestra propia esencia. Número 2, ecuanimidad. Un hombre encuentra ecuanimidad en la espiritualidad y esto le da también autocontrol. Esto es, no te vuelves esclavo de tu mente, no te vuelves esclavo de tus emociones, más bien te haces consciente de ellas y tomas control de ellas con responsabilidad. Número 3, ya hablaba yo hace rato del estoicismo, y el estoicismo te dirige, te conduce hacia un mejor liderazgo. Sea que estés o no estés viviendo una relación de pareja, es importantísimo el estoicismo en un hombre, sobre todo si no estás en una vida de pareja, porque el estoicismo es quien te va a ayudar a tomar, ya decía yo también anteriormente, mejores decisiones al momento de elegir una pareja. No es lo mismo que yo, hombre, elija una pareja con base en las curvas que tenga una mujer, a que yo base mi decisión con base en los valores, los principios, la educación y el respeto y lealtad que ofrezca una mujer. Esto me va a llevar a mí a tomar mejores decisiones, repito, con o sin pareja. Siguiente punto, me libera de los apegos, porque a través del trabajo mental me voy a hacer consciente, como decía Manu, del tonal y del nahual, hablando en esos términos, de que las cosas, incluidos los pensamientos y las emociones en el hombre y también en la mujer, son cosas finalmente pasajeras a las que no me debo apegar. Esto es la ecuanimidad también. Entonces, voy a vivir libre de apegos. Esto me va a llevar a tener una vida libre de ansiedad, libre de depresión. Le va a dar un sentido de existencia, porque como decía yo también hace rato, no nada más me voy a enfocar en soy hombre y tengo que proveer, soy hombre y tengo que trabajar, soy hombre y tengo que hacer esto. No, también me va a dar otro sentido distinto, que es el espiritual, para finalmente yo como hombre tomar decisiones basándome en la búsqueda de ese equilibrio entre lo material y lo espiritual, que es ahí donde radica la paz, no solo del hombre, de cualquier persona. Esto finalmente me va a traer paz emocional, paz interna, que va a promover, como en un ciclo, digamos, constante, el hecho de que yo practique la ecuanimidad. Es un ciclo de evolución, una vez que yo entro en este trabajo. Esto me va a traer entonces, por consecuencia, equilibrio entre mis actos, mis pensamientos, mi palabra y mis emociones. Esto es, voy a ser una persona congruente, haciéndome consciente de que todo es pasajero y de que más allá de ser cuerpos, somos esencia y somos espíritu. Se va a desaparecer de mi mente la idea del racismo, del fanatismo, del materialismo. Y si tú te das cuenta y analizas un poquito lo que estoy diciendo, se terminarían muchísimos de los problemas que hoy como humanidad nos aquejan. Se expande la conciencia, esto es de cajón, a través del trabajo de la meditación. Me hace más responsable como hombre y aprendo a apreciar los valores de la mujer más que su físico. Esto finalmente también nos termina a todos por hermandar, nos termina uniendo, desapareciendo religiones, desapareciendo ideologías,
digamos, dando un paso más hacia adelante en lo que es la esencia, en lo que es la conciencia del espíritu, y finalmente darnos cuenta que ni siquiera las nacionalidades deberían dividirnos. Por último, y hablando ya a tono personal, esto nos va a conducir al desarrollo de las virtudes que cada uno tenga y de los dones espirituales también que cada uno tenga. Esto es como afecta, entre comillas, la espiritualidad en la vida del hombre. Muchas gracias, Druida, y muchas gracias. Me encantó, excelente explicación. Y paso con Alejandro Peterson. Cuéntame, Alejandro, ¿qué caracteriza una espiritualidad de hombres, en los hombres, y qué beneficios trae? Yo creo que un hombre que se desarrolla espiritualmente se va uniendo a la fuente creadora de vida, y como la fuente creadora de vida tiene ciertas cualidades inherentes, el hombre se empodera verdaderamente al desarrollar el espíritu, porque somos co-creadores de nuestra realidad personal. La vida no es algo que ocurre aleatoriamente. Tenemos una total injerencia sobre todo lo fenoménico observable. El problema es que independientemente de que una persona esté despierta o no esté despierta, y me refiero a estar despierta, a reconocer que hay algo que subyace a todo lo fenoménico, con lo cual estamos conectados, y no nada más estamos conectados, somos parte de esa esencia o de ese espíritu. Un hombre que se desarrolla espiritualmente, desde mi punto de vista, el beneficio más grande que tiene es que se vuelve un co-creador consciente de su realidad. Estoy de acuerdo con lo que expuso Druidae totalmente. Sin embargo, también creo que por ejemplo, esta disfuncionalidad actual entre lo masculino y lo femenino, esta dificultad de que los hombres y mujeres se relacionen de forma sana, esta apuesta de la Matrix para que se desvinculen las familias o para no hacerle caso. A mí siempre que me hacen alguna pregunta personal, yo les digo, a mí no me crean, pero si hay algo en lo que no debemos de dudar, es en la realidad. Pero hoy vivimos una etapa donde ni siquiera la realidad es respetada. O sea, queremos ir en contra de lo fáctico, en contra de la realidad, ¿no? O sea, estas posturas pues tienen que ver con una separación total del espíritu y de la conciencia. Cuando un hombre se expande en conciencia, ocurre todo lo que dijo nuestro compañero. El hombre encuentra paz mental. Pues, evidentemente, los pensamientos en más de un 90% en un ser humano son condicionamientos, aculturización, aprendizaje. El problema de las creencias es que terminan generando realidad, por eso es muy difícil autoobservarnos. Todo lo que creemos, creamos. Y entonces la realidad sustenta que la creencia es correcta. Cuando un hombre empieza a conectarse con la inteligencia que subyace al pensamiento fenoménico, tiene la capacidad de observar sus pensamientos. Ya no eres lo que piensas, eres el observador que subyace a lo pensado. Lo mismo ocurre a nivel cuerpo y a nivel emociones. Y entre más te conectas con esta fuente, con este espíritu, con esta conciencia, con esta base, con the source, la fuente, pues evidentemente tu poder co-creador se eleva muchísimo. Para mí es la parte más importante de todas, ser un co-creador consciente de tu realidad personal. Ok, excelente, excelente. Ya nos vamos encaminando y ahorita surgió en el chat un comentario muy bonito que me lleva a la siguiente pregunta. Pero antes, les recuerdo a todos el público que le dé like a este live, le dé compartir, se lo mande a la gente que crea que le haga falta para que este mensaje llegue a más personas. Y voy a aprovechar que tengo a Peterson aquí al centro
porque sé que también hace mucho trabajo de masculinidad con los hombres. Y justamente en el chat alguien comentaba, tanta cursilería me baja la testosterona. Yo digo, la siguiente pregunta es, ok, esto no es un comentario aislado, también refleja una forma de pensar que también sabemos que está bastante diseminada, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué los hombres en general son tan reacios a hablar de espiritualidad? Realmente es una minoría la que se involucra en estos temas. Siento que al hombre le cuesta mucho más trabajo ser flexible y es es una cualidad inherente al hombre. O sea, el hombre está conectado a la fortaleza y la mujer a la flexibilidad. En ese sentido, si tú vas a un retiro de Joe Dispenza o a un evento de Manu o de lo que sea, te aseguro que van a ir más mujeres que hombres. El hombre, para que verdaderamente quiera tener un cambio, generalmente tiene que colapsar. Es muy complicado que un hombre te diga, me está cargando el payaso, no doy una. El hombre tiende a mentirse por falta de flexibilidad, pero también creo que todos los seres humanos están en un desarrollo espiritual independientemente de que estén meditando o no. A veces los madrazos de la vida son el recorrido perfecto para que un hombre en algún momento pueda ir comprendiendo y despertando a su verdadera esencia. Ok, ok, me encanta. Vamos con Manu. Manu, ¿por qué los hombres no quieren hablar de espiritualidad? Que estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Regularmente un hombre que llega a los espacios ya es un hombre que está viviendo un proceso bastante duro, donde ya sea está viviendo una separación, un divorcio, un tema relacional, donde tuvo una pérdida, o sea, donde ya colapsó y está empezando a cuestionar si realmente esto es todo lo que hay, si hay algo más, ¿no? Porque a lo mejor ya no es suficiente. Entonces, justamente cuando yo empecé este trabajo hace 4 años a hacer estos círculos de hombres, literal llegaban 5 hombres cuando mucho, 5 hombres, 6 hombres, ¿no? Hoy acabamos de tener un evento de 60 hombres hace 2 meses y es increíble ver cómo la vida misma está empujando hacia allá. Es decir, está pasando tantas cosas afuera, estamos ya llegando a una olla express donde los hombres literal estamos empezando a tronar, pum, 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 pum. Y entonces empieza a haber más flexibilidad, como menciona Alejandro, y también hay algo bien importante que el hombre tiende a tener mucho miedo al ser visto. Al ser visto auténticamente como es, al mostrar su esencia, o sea, de verdad es impresionante a través de todo el proceso que yo hago, trabajo mucho, por ejemplo, con el tema del juego, ¿no? ¿Cuánto fue la última vez que hiciste algo que disfrutaras en tu vida? ¿No? Estoy más preocupado por cumplir con mis responsabilidades que realmente disfrutar de la vida, ¿no? Entonces hay muchas creencias, hay mucho silencio, donde callamos mucho las cosas. Entonces callo las cosas, no lo comparto, no lo digo, creo que yo puedo absolutamente con todo esto que estoy cargando y creo que soy el único hombre que está viviendo esto. Y te vas a un círculo y te das cuenta que el dolor que compartimos es muy similar. También hay mucho miedo, como dice Alejandro, que coincido muy bien con la honestidad, en ser honestos, en realmente decir, me está cargando el payaso, no puedo más y necesito levantar la mano y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque regularmente soy buenísimo yo para dar consejos, para ayudar a los demás, pero me desgasto en eso y en qué momento yo pido ayuda. En qué momento yo levanto la mano y digo, oye, necesito que me escuches, cabrón. Oye, simplemente necesito un espacio, ¿no? Entonces, entendiendo que somos seres sociales, ¿no? Es importante trabajar también en comunidad, trabajar muy bien en tribu, ¿no? Entonces, es para mí muy importante que simplemente nos demos la oportunidad de vencer un poco esa resistencia
dando un paso y teniendo una intención. O sea, quiero salir de este lugar, hay intención, hay dirección, da ese primer paso, empieza, y aquí sí me gustaría llevarlo mucho a este tema. Hay ahorita demasiada información disponible para, es decir, me hago el ciego porque no quiero confrontarme. Y hay tanta información disponible hoy en día que es una bendición también. También puede ocultar mucho la verdad, pero hay mucha información disponible que es bastante buena para dejar de hacerme ciego, para evitar, para evadir, porque me estoy evadiendo constantemente. Por eso también los hombres tendemos a entrar mucho en temas de adicciones. Entonces dejo de evadirme y empiezo a confrontar y empiezo a enfrentarme y empiezo a ver todo aquello que no he querido confrontar y hacerme cargo de mi vida, ¿no? Entonces creo que es un poquito lo que quiero compartir. Ok, eso ahorita lo retomamos un poco, estos obstáculos que tienen los hombres para la siguiente pregunta. Cierro esta ronda con Druida. ¿Por qué no se habla de espiritualidad entre hombres comúnmente, Druida? Pues fíjate que sí quiero diferir un poquito. Bueno, al menos yo me doy cuenta que en general la gente ya se está abriendo un poquito a estos temas. Y es debido, creo yo, obedeciendo a esta sed que tenemos todos de estar en paz. Todos tenemos sed de conocernos, todos tenemos sed de honestidad, todos tenemos sed, y esa sed viene justamente del espíritu. Ocurre que le hemos estado haciendo mucho más caso al ego, que es el que nos dicta: tú eres hombre, tú no puedes mostrar lo que sientes, tú eres hombre, tú no puedes pedir ayuda, tú eres hombre, tú no puedes llorar, tú eres hombre, tú eres hombre, tú eres hombre. Y entonces, en esta forma de pensar, es que muchas veces caemos, te lo platico desde un punto de vista muy general, y también tomando en cuenta pláticas que he tenido con muchos otros hombres, cuando me dicen: es que, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo he preferido todos estos años de mi vida, y te estoy hablando de hombres de más de 40 años, yo he preferido culpar a mis padres por cómo me trataron, porque me golpearon, porque no me permitieron llorar, por esto, por lo otro. He preferido culparlos que hacerme responsable y darme cuenta que ya tengo edad para entender las cosas, para crecer, para hacerme responsable, y lejos de culparlos, entender que ellos también tuvieron una niñez que no fue nada fácil, y con base en esa educación que ellos tuvieron fue que me educaron a mí. Hermano, yo vengo de una generación en donde si tú eres niño y llorabas, te pegaban más duro. Ah, ¿quieres llorar de veras? Pum, ahí te va. Entonces, todo ese tipo de cosas a ti como hombre te va haciendo o te va volviendo resistente emocionalmente. Te vuelve como no tienes esa libertad para expresar lo que tú sientes. Y en esta, no sé, falta de herramientas o sí, de herramientas para poderte expresar, es que caemos mucho en el error de finalmente quedarnos con todo, y que finalmente con todo eso que nos quedamos, si encima no tenemos una educación mental, termina por dominar nuestro ego en la mente, y la conciencia dejamos totalmente de escucharla, y entonces caemos en muchos de estos juegos que, lejos de llevarnos a la evolución, lejos de llevarnos al entendimiento propio, lejos de llevarnos a una sanación, nos están llevando cada vez más pues por caminos que nos dispersan, que nos confunden y que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Bien lo dijeron los dos ponentes, Alejandro y Manu, lo dijeron bien. Me parece que se trata también de una cosa, de un acto de amor y de responsabilidad, primeramente por uno mismo. A ver, ¿qué vida estoy llevando? ¿Cómo estoy expresándome? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿La mayor parte de mis días son iguales o la mayor parte de mis días estoy en paz? Casi la mayoría del tiempo estoy preocupándome, tengo dudas, tengo miedos, tengo suposiciones. Y hermano, es bien triste darme cuenta también que, por ejemplo, los hombres no se abren por miedo, por miedo a ser señalados de poco hombres, de que no tienes valor. Hermanos, vatos, morros, hombres que me estén escuchando, el hecho de pedir ayuda no te hace menos hombre,
te hace más humano y te hace más consciente y te hace más responsable. Ya quítate esa idea errónea, que lo único que te está haciendo es llevándote a lugares mentalmente hablando donde no quieres estar. Chécate las estadísticas de suicidio. Este es un tema bien serio, mi buen Eddie. Es bien serio. Y también la gran mayoría de ellos, yo les pregunto, bueno, ni siquiera tu madre, y ¿sabes qué me dice la gran mayoría? Es que a mi mamá no la quiero preocupar, por eso no le cuento tampoco a mi mamá. Entonces finalmente no le cuentan a nadie. Y es ahí donde yo trato de hablar la espiritualidad, trato de hacer conciencia, trato de tender mi mano. Bien decía Manu también hace rato, bueno, estoy ayudando, platicando, escuchando, tratando de promover estos temas, de más que la gente haga conciencia, y yo cuando. Y es ahí donde es bien importante también nosotros, Manu, Eddie, Alejandro. Estoy seguro que ustedes tres, también me incluyo, pues estamos llevando a cabo un trabajo diario que es de meditación, de limpieza mental, de ecología mental para mantenernos. Porque si no, hermano, nosotros somos hombres, somos columna, somos líderes. Y no nada más mentalmente hablando, si nos vamos a la biología y a la fisiología de cómo está creado el cerebro de un hombre, es muy diferente. Tú sabes que a lo mejor la mujer tiene capacidades para hacer multitareas y puede tener miles de soluciones para una sola cosa, pero ¿qué crees? El hombre tiene la ventaja de que gracias a la forma en que está construido y constituido su cerebro, tiene mucha más facilidad para concentrarse, para desarrollar la atención. Y eso se refleja, lo podemos ver en que los grandes maestros del control mental, llámese Buda, Jesucristo, Babaji, vete a la Biblia, todos los escritores que han recibido este conocimiento espiritual ha sido porque han tenido la capacidad de limpiar su mente de cosas superfluas y recibir, como decía Alejandro Peterson, recibir de la fuente, recibir de la source, lo que es sabiduría. La sabiduría que todos estamos en la disposición, todos estamos facultados para recibir y que no recibimos justamente por estar distraídos con cosas que no suman nada a nuestra vida, con cosas superfluas, con ideologías, con odios, con miedos, suposiciones, etc. Lo voy a dejar hasta aquí, hermano. Ok, me encanta, porque ya hemos tocado varios puntos muy importantes. Lo que me lleva a la siguiente pregunta para el público, ¿no? Que es, bueno, para el público y para ustedes, ¿no? Que es, ¿a qué obstáculos se enfrenta un hombre cuando entra en temas de espiritualidad, ¿no? Porque por una parte uno tiene ciertas inquietudes, quiere acercarse a estos temas, busca esta paz, este desarrollo, ¿no? Y el mundo a tu alrededor te dice, no, mira, mejor toma cerveza, no, mira, mejor ten vicios, no, mira, no, mejor no hables con nadie, no, mira, o incluso gente, ¿no? Ahorita ya he visto algunos comentarios, ¿no? Que alguien te saca el espiritualómetro, ¿no? Te saca o te pone la tablita, no, tú no eres tan espiritual, no puedes hablar de esto, ¿no? ¿A qué obstáculos se enfrenta un hombre cuando quiere involucrarse con espiritualidad? Voy a empezar con Alex Peterson y les recuerdo al público que al final tendremos un pequeño espacio para que hagan sus preguntas. Adelante, Alex. Yo lo dividiría en dos obstáculos. El primero es la conciencia colectiva y el segundo es el sistema de creencias infundado, aprendido, aculturizado. O sea, hay dos barreras. Una es la conciencia colectiva, que evidentemente no quiere hombres despiertos, quiere hombres sumisos, no quiere líderes, quiere hombres maleables, manejables, débiles, etcétera. En su mayoría, no estoy generalizando. Y por otro lado, el obstáculo más fuerte es uno mismo. Porque al que hay que trascender es a uno mismo. Cómo vengo pensando, sintiendo y actuando genera mi realidad. Quiero cambiar o modificar mi realidad. Sí, ¿en qué cambio yo? No en qué cambia la realidad. Vivimos en un universo reflectivo y ese universo reflectivo es la consecuencia de pensamientos, emociones y conductas. Quiero mover algo, mi enemigo número uno a trascender soy yo. Y es complejo porque mi sistema de creencias autentifica la creencia como una realidad. Por ejemplo, yo que doy talleres de masculinidad, me topo con muchos hombres que quieren tener una relación sana de pareja
y buscan una mujer guapa, cariñosa, femenina, entregada en la relación, conectada al corazón, lo cual me parece perfecto. Te pongo este ejemplo porque la gran mayoría de hombres con los que trabajo son inconscientemente no atractivos. O sea, no tienen la capacidad de generar un resultado, pero no son conscientes de ello. Van a una cita, acaba la cita y no los quieren volver a ver. Y a mí me escriben y me dicen, Alejandro, todo iba de maravilla, todo iba perfecto. No, eres un hombre inconscientemente no atractivo. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu sistema de creencias, el no sentirte merecedor, el tratar de impresionar te hace no atractivo, pero no te das cuenta. Si ese hombre quiere trascender, va a ir contra su personalidad, contra su sistema de creencias, contra sus anclajes y memorias emocionales, contra su estado del ser. Entonces, uno es la conciencia colectiva y dos es mi conciencia individual, mi personalidad. Para que yo pueda construir una versión distinta de mí, tengo que colapsar a mi versión actual de mí. Y ese es, desde mi punto de vista, el paso más difícil. Tratarle de echar la culpa a los demás, desde mi punto de vista, sería un acto reflectivo de una incapacidad de ser consciente que soy el co-creador de la realidad. Ok, me encanta porque realmente nos habla de un trabajo muy grande para el que mucha gente quizá le da miedo dar ese paso, ¿no? Colapsar lo que crees que eres, no es bueno, y como mencionaban antes, muchos hombres llegan ahí cuando el mundo ya lo colapsó por ti, lo que crees que eres, ¿no? Justo en la mesa de diálogo de ayer en la noche, que hablábamos de psicología, alguien comentaba, no, es que los hombres solo van a terapia de pareja cuando ya se están divorciando, ¿no? Los hombres, se ponen a trabajar, pues ahora ya que ya colapsó, ¿quiénes son? Paso con Manu. Manu, ¿a qué dificultades se enfrenta un hombre al intentar adentrarse en la espiritualidad? Ok, primero, bueno, hay una situación que necesito transitar y hay que transitar dolor, ¿no? Y es enfrentarme a ese dolor, enfrentarme a eso que duele, enfrentarme a eso que me va a hacer revolcarme, enfrentarme a un camino donde nuevamente me voy a la aceptación y a la honestidad, donde empiezo yo a experimentar cosas de las cuales yo no estoy acostumbrado a experimentar, y eso me está sacando de lugar, donde me siento perdido, me siento confundido, va a haber confusión, me voy a sentir perdido, voy a sentir que estoy... ¿Por qué? Porque también tienes que estar dispuesto a perder muchas cosas, a perder a veces relaciones, a perder formas de ser, ¿no? Tu identidad se va desvaneciendo, entonces... tengo miedo, ¿qué está pasando? ¿No? Y hay dolor también por esa pérdida. Entonces, eso es una cosa. Y también creo que creer que tengo la verdad. ¿Y a qué refiero con eso? Hoy en día no es lo mismo espiritualidad, la conciencia sobrevé esa parte espiritual, pero también el tema New Age, ¿no? Que hoy está muy... donde ya todo lo quiero solucionar con plantas, donde ya todo quiero solucionarlo con medicinas, donde me voy a esta parte astral, donde me olvido de mi realidad y la simpleza de cómo me quiero relacionar con seres arcturianos o con seres de otro planeta cuando no me puedo relacionar con mi mamá, donde no me puedo relacionar con mis hermanos, donde realmente no puedo ser honesto, donde realmente no soy íntegro cuando nadie me ve, ¿no? Pero ahí estoy predicando una espiritualidad donde realmente me estoy evadiendo completamente de mi realidad. Y a mí me pasó. Yo cuando esté en este mundo espiritual, yo según me iba a ir a iluminar con la ayahuasca en la selva, iba a ir al monte y iba a desintegrarme por completo. Y la realidad era que lo único que estaba haciendo era evadir mi dolor a través de la aparente espiritualidad. Me estaba usando la espiritualidad para autoengañarme, que fue un término que usó Alejandro, que me hace mucho sentido, y donde me estoy engañando. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Todo lo quiero solucionar con cosas rápidas.
quiero una solución rápida, quiero esto rápido, y la espiritualidad no es una solución rápida, es un camino constante de acecharme, de observarme, de estar presente en mi cuerpo, en mi ser, en todo lo que yo represento para caminar con una mayor integridad. Y como hombre, constantemente estoy buscando el servicio. Es algo nato, me gusta el servicio, me gusta servirle. Entonces a veces solemos irnos, como decimos vulgarmente aquí, de nalgas al servicio, ¿no? Y nuevamente es, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo de entrada no estoy completo? Si yo no tengo un camino, si yo no tengo herramientas, si yo no tengo prácticas para seguir caminando con integridad, ¿no? Más allá del mundo astral, más allá de toda esa parte profunda espiritual que está increíble, que me encanta y me fascina, pero también soy consciente de que en este momento soy humano. En este momento experimento mi humanidad, ¿no? Hay una canción que me gusta. Ser encarnado. Entonces creo que para mí esos son obstáculos, yéndome un poquito cuando alguien como da ese paso, ya decir, venga, quiero empezar a trabajarme, pues me voy a enfrentar con mis sombras, me voy a enfrentar con dolor, me voy a enfrentar con pérdidas, me voy a enfrentar con muchas cosas. Entonces en base a mi experiencia es, no tengo la verdad y me permito experimentar. Y a través de la experiencia lo integro en mi ser. Eso es algo que yo practico mucho. Entonces, eso es lo que me gustaría compartir. Muchas gracias, Manu. Buenísimos puntos que tocas, esta parte de la New Age que realmente genera mucho ruido. Druidai, tú cuéntanos, ¿a qué obstáculos se enfrenta el hombre para trabajar su espiritualidad? Claro que sí, mi buen Eddie, con mucho gusto. Yo te puedo hablar de dogmas, de costumbres, de tradiciones, de pereza por pensar. Nos da pereza pensar porque es mucho más cómodo seguir dogmas, seguir tradiciones, seguir costumbres que hacer una pausa y detenernos a pensar qué estamos haciendo, si las cosas que estamos haciendo en realidad nos llevan a una evolución o ya nos estancamos, hermano. Simple y sencilla pereza por pensar y desarrollar un criterio propio. No hay cultura tampoco, o apenas está empezando a visibilizar y apenas está comenzando a tomar conciencia acerca de la importancia que tiene la espiritualidad y la expansión de la conciencia, sobre todo en términos de salud mental, para empezar, porque es, digamos, por donde se abre brecha para comenzar después a practicar ya lo que es una vida espiritual. Hay que comenzar por la salud y la estabilidad mental. Y aparte, la espiritualidad es muy confundida. Bien lo decía hace ratito mi hermano Manu. Yo he visto que confunden la espiritualidad con chamanismo, con el tarot, con astrología. Vaya, he visto gente aquí en esta plataforma incluso decir, se aventaron la frase así textual, la espiritualidad es un negocio. Así lo dijeron. No sabes la tristeza profunda que yo sentí, porque además es una persona que tiene muchísimos seguidores. Digo, está bien que pues hay que tener un modus vivendi, lo que tú quieras, ¿no? Pero llegar a esos extremos ya de plano de aventarse una frase de ese tamaño me parece muy lamentable. Y esto va aunado, va junto con pegado, justamente con la falta de cultura y con la pereza por pensar, porque por esta pereza por pensar es que no desarrollamos la conciencia y entonces no desarrollamos la claridad de pensamiento que se necesita para discernir entre el trigo y la cizaña. Yo tengo que saber identificar qué camino sí me lleva a una evolución y cuál no. Y ahorita estamos en una etapa, creo yo, en donde apenas está tomando conciencia, repito, de esta cultura de espiritualidad, de salud mental, de conciencia, de meditación. Y entonces es muy fácil que ahorita mucha gente caiga en estos, digamos, juegos, trucos, tretas, charadas, yo no sé. Es muy fácil, pero también confío que se trata simplemente de un peldaño más que tenemos nosotros que subir como humanidad para finalmente algún día poder llegar a esa cima que es la armonía entre todos y la conciencia colectiva. Pero yo diría que son
finalmente esos los obstáculos que yo te puedo nombrar, con base evidentemente en lo que yo puedo observar. Repito, dogmas, costumbres, tradiciones, pereza por pensar, no hay cultura y la espiritualidad es confundida con mil y un cosas que no son espiritualidad. Sí me gustaría compartirte algo también, a ver qué opinan Alejandro, Manu, acerca de específicamente el ayahuasca, porque es un tema que me preguntan y me tocan muchísimo. Y yo aquí sí quiero hacer mención, ya lo decía también hace rato Manu Yaguno, la espiritualidad no es una solución rápida, la espiritualidad es un camino, es un proceso y es una responsabilidad diaria, es una toma de decisión diaria. Diario tengo que estar eligiendo estar en paz, diario tengo que hacerme responsable de mi salud mental, física y lograr ese equilibrio. Pero bueno, hablando de la ayahuasca, yo te puedo decir, te puedo comentar que si tú trabajas meditación sin el uso de ninguna planta, lo que estás haciendo a nivel mental es construir tus propios andamios, tus propios algoritmos mentales, que bien es cierto, es poco a poco, pero también es cierto que son más sólidos. Por eso es que cuando tú vas a una experiencia ayahuasca, necesitas un guía. Hermano, invariablemente necesitas un guía, porque das un salto de conciencia desde abajo hasta donde te lleve la ayahuasca. Y cuando pasa el efecto de una planta, evidentemente necesitas un guía. Por eso es que tenemos experiencias de todo tipo. No voy a decir que es algo negativo tampoco. Tenemos experiencias que han sido exitosas, pero también experiencias que no lo han sido. Y creo que también ahí debe haber honestidad en este sentido. Cuando tú llevas a cabo el proceso como debe de ser, creo yo, poco a poco y de forma mental a través de la meditación, no necesitas ningún guía porque no hay ningún bajón, porque todos esos algoritmos tú ya los construiste de forma natural, haciendo uso de tu glándula pineal y de tu DMT de forma natural, sin necesidad de plantas. Es por eso que yo no recomiendo el uso de ayahuasca. Evidentemente cada quien es libre de tomar sus decisiones, pero también es libre y debe hacerse responsable de sus decisiones. Ok, ok. Vamos ahora sí que con la última pregunta, chicos. Ahorita acabando esta ronda, le damos un pequeño apertura a la audiencia para que nos hagan una o dos preguntas muy concretas, chicos. Vayan pensando sus preguntas para que con estos maestros que tenemos aquí háganle una pregunta, valoren su tiempo. Tampoco acá se explayen demasiado, chicos. Entonces voy con la última, porque hemos comentado varias cosas aquí que dices, uy, qué mal trabajo de venta estamos haciendo para la espiritualidad, ¿no? Ya comentamos que es un trabajo muy largo, muy constante, que duele, que vas a enfrentar a muchas dificultades. Y además, muy cierto es que el grueso de los hombres, dime, Druida. Nada más un pequeño paréntesis. La evolución espiritual se logra por dos caminos, por amor o por dolor. Pero justamente por carecer de estos conocimientos es que terminamos haciéndolo por dolor. Pero también se puede llegar por amor, ¿eh? El camino no es necesariamente doloroso. Solo quise hacer ese paréntesis. Un paréntesis importante. Me ayudas a mejorar la imagen de este tema. No, bueno, el punto es que el grueso de los hombres, la gran mayoría, dices, trabajo 12 horas, gano el sueldo mínimo, mantengo 3 hijos, que para ellos incluso darse un tiempo para sí mismos llega a ser algo muy complicado. Un hombre que quiera empezar, no digamos llegar a ser el gran maestro, empezar en este tema, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es un primer paso que dar? Pienso contigo, Alejandro. No creo que yo tenga una respuesta válida que otorgar, porque el camino del desarrollo del espíritu es individual. Te puedo compartir que dentro de mi desarrollo probé muchas cosas, entre ellas algunos enteógenos como ayahuasca, bufo alvarius, niños santos, hice terapias del abrazo, constelaciones, tapping, Psyche y MDR, no me acuerdo, muchas cosas. Desde mi particular punto de vista, repito, desde mi particular punto de vista, una de las herramientas más potentes, por no decir la más potente, para mí es la meditación.
Aquí podría compartirte que después de varios años de ser un practicante de la meditación, de ir a varios retiros de meditación importantes, incluyendo los Long Week Retreats de Dispensa, y de dar yo talleres de meditación y retiros de meditación, creo que la meditación es prácticamente para todos, pero el problema que he visto es que le ocurre lo mismo que compartía Druidae, de que le pasa a la gente con la ayahuasca. Creo que la verdadera manera de desarrollar el espíritu es reconociendo que en todo lo observable está la divinidad y dentro de todo lo observable está dentro de mí. Si yo empiezo a desarrollarme a través de procesos meditativos y puedo ir silenciando mi mente, mis emociones y conectándome con la fuente, con la conciencia que subyace a mi encarnación humana, creo que la meditación puede llevar a cualquier ser humano a tener resultados muy profundos y muy rápido. El problema que veo también es que hay muchas personas que le confieren el poder a la meditación, que es lo que te quería compartir. La meditación no tiene poder, la ayahuasca no tiene poder, el bufo alvarius no tiene poder. El poder está en el meditador. La ayahuasca puede ser una herramienta extraordinaria. El problema es creer que si yo voy y bebo ayahuasca, mi vida se va a resolver. No, te va a dar un espacio, un periodo donde vas a alcanzar un estado de conciencia, donde posiblemente puedas observar en qué te estás equivocando a nivel pensamientos, en qué te estás equivocando a nivel emociones, en qué te estás equivocando a nivel conductual, para que una vez aterrizado venga el trabajo personal del meditador o del consumidor de ayahuasca o del consumidor de lo que sea. El verdadero poder está dentro de cada ser humano. Excelente, excelente, excelente punto. Paso con Manu. Manu, cuéntanos, ¿por dónde puede empezar un hombre? Para mí creo que lo primero, y esto hablo desde mi propia experiencia, fue la intención. La intención de realmente querer un cambio. O sea, decir, ya estoy cansado y mi intención es empezar. ¿Cómo voy a empezar? Pues hay diferentes formas, ¿no? La meditación a mí se me hace una gran herramienta. Hay diferentes formas. Para mí es simplemente dar ese primer paso, ¿no? Empezar a hacer ese trabajo, acercarte a la meditación, acercarte a filosofías, a la lectura. Hay diferentes cosas y hoy en día hay demasiada información. Y empezar a experimentarlo, porque puedes leer de meditación, pero si no lo vives, si no lo experimentas, pues realmente no te va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, sí hago meditación un día y ya después la dejo, ¿no? Entonces esa intención y esa voluntad de seguir caminándolo, de seguir practicándolo, porque son prácticas, ¿no? Entonces empiezo a practicar, empiezo a probar una herramienta, porque también en meditación hay diferentes tipos de meditación. Entonces empiezo a probar esta meditación como que no, hay algo que no, a ver, déjame intento esto, déjame intento aquello. Entonces es empezar con ese proceso desde la intención, ¿no? Entonces, para mí eso creo que es lo importante, ¿no? Es como empezar al final esa introspección, ¿no? A mí también me sirvió mucho escribir lo que estaba observando, ¿no? ¿Qué estoy observando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Empezar a adentrarme un poco más, ¿no? Entonces, para mí, yo lo veo eso, o sea, creo que igual no satanizo yo las sustancias, son herramientas que te pueden llevar a cierto punto, pero son herramientas que te van a dejar en una tierra fértil. Y desde esa tierra fértil, donde ya te diste cuenta de más cosas, porque eso fue lo que te mostraron, ¿qué sigues haciendo? O sea, es donde empiezas a sembrar semillas nuevas, ¿no? Después de estar en ese lugar. Porque sí, vas a un retiro, vas a algún lugar, te sientes súper ligerito, te sientes a todo dar, y esa expansión, y luego llega una contracción. Y entonces es importante tener yo
y poder sostenerme. Y resuena mucho con algo que dijo Alejandro. No entregarle mi poder a las plantas, no entregarle mi poder a un maestro, no entregarle mi poder, es mío y yo elijo, ¿no? Entonces también eso creo que resuena mucho con esa parte y eso sería mi aportación. Ok. Termino con Druidai. Cuéntanos, Druidai, ¿por dónde empezar? Gracias, mi buen Eddie. Coincido con ambos. Hablando de espíritu, estoy hablando de seres humanos. Literalmente, solo de seres humanos. Ningún otro ser, incluyendo plantas, incluyendo mis hermanos menores. Por hermanos menores me refiero a los animalitos, a las bestias, a los osos, al león, al tigre. Todos ellos son nuestros hermanos menores. Aquí sobre la tierra solamente el ser humano es portador de un espíritu. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿por qué siendo el hombre el portador del espíritu le confiere el poder a seres que están aquí simplemente para nuestro recreo y nuestra alimentación? El hombre es quien tiene la responsabilidad y el don para lograr su propia evolución. Sería un error conferirle un poder más allá de lo humano a alguna planta o a algún animalito. Solamente quería abrir con ese comentario. Y después, ¿por dónde podemos empezar? Se trata simple y sencillamente de un trabajo de unificación interior. Hacernos conscientes de que es el espíritu quien debe guiar mis decisiones y mis actos, no el cuerpo. Y es ahí donde comienza la conciencia de esta lucha mental entre el ego y la conciencia. Coincidiendo también con Alejandro y con Manu, en esta lucha entre el ego y la conciencia es importantísimo y es vital el trabajo de la meditación, porque haciendo trabajo de meditación y sobre todo cuando llego al nivel en que ya soy capaz de observar mis propios pensamientos, cualesquiera del tipo que sean intrusivos, que sean voluntarios, que sean memorias, que sean recuerdos, hay muchísimos tipos de pensamientos, pero la mayoría de los que la gente sufrimos cuando no tenemos una educación mental es de los pensamientos intrusivos, de estos que no quiero tener, pero están aquí dándome lata todo el tiempo. Esto es lo que me provoca ansiedad, esto es lo que me provoca depresión. El no tener una educación mental, el no hacerme consciente de que yo soy líder en mi mente y finalmente debo ver a mi mente como una aliada que me va a servir para co-crear en términos de Alejandro. No tengo yo que ser un esclavo de mi mente, que esto refleja simple y sencillamente una falta de trabajo mental. Apartarme de lo superfluo, como ya comentábamos hace rato, y finalmente huir de los vicios, cualquier vicio que tú puedas nombrar. Se trata de mantener un espíritu limpio y un cuerpo sano, llegando finalmente a ese equilibrio que también, ya se nos dijo hace muchísimo tiempo, hay que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo del César, y entonces ahí vamos a encontrar el equilibrio y ahí vamos a estar en paz. Creo que así es como se puede llevar a cabo un buen inicio. Perfecto, muchas gracias, chicos. Vamos a abrir el foro un momentito rápido para la audiencia, que es parte importante de esto. Esto es un evento para la comunidad. Así que, chicos, vayan mandando solicitud con preguntas concretas, por favor, para no malgastar el tiempo de nuestros queridos ponentes. No se vale de que no, más que una pregunta, tengo un comentario. No. Aprovechen que tenemos estos grandes hombres aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia, su conocimiento, y su sabiduría. Así que el foro está abierto para solicitudes, chicos. Voy revisando quienes me van llegando. Para los que no lo sepan, el botón está allá abajo. Son los dos monitos, uno rosa y uno azul. Ahí pueden darle clic y mandar su solicitud para subirse al live. Vamos a ver, tengo una solicitud de JR7. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Órale, qué chido. No sabía que me fuera a agarrar tan rápido. No, pues la verdad, primero que nada agradecerles el espacio, el esfuerzo que hacen por llevar este mensaje.
Digo, yo estoy trabajando ahorita, pero dije, bueno, los audífonos nadie los va a notar ahorita. Ya hasta me salí para poder hablar con ustedes. Y bueno, hablando un poquito de espiritualidad, me gusta. La verdad es que sí, uno se resiste mucho a veces ¿cómo decirlo? Pues a abrirse en este campo, ¿no? Porque uno sí lo ve de manera más femenina. Uno como hombre a veces tiene esta idea de decir, no, pues es que lo mío es chambear, ¿no? Lo mío es salir adelante. Y es bien difícil, o sea, es bien difícil darse uno el espacio. Y la verdad, pues la pregunta más bien va como enfocada a uno como padre, por ejemplo, cómo puede, yo tengo un hijo, entonces yo digo, uno como padre, cómo puede evitarle, pues esta masculinidad, digamos, clásica, a nuestros hijos, o sea, bueno, a mi hijo en mi caso, que pues también soy papá soltero, tengo un hijo pequeño, entonces, pues no, yo a veces lo quiero educar mucho como yo, ¿no? Como que yo digo, quiero evitarle ese sufrimiento y quiero que desde ahorita sea como hombre, hombre, ¿no? Pero pues sí digo, híjoles, pero a mí, ¿quién me cuida, no? O sea, yo también me siento a veces vulnerable, me siento triste, me siento solo. Pero sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Al principio sí lo puedes sobrellevar, pero pues con el tiempo se acumula. No sé si me explico. Ok. ¿Quién gusta responder? Dale, mano. Yo tengo tres hijos, dos niñas hermosas y un niño de 11 años, y creo que lo que yo he podido comprender acerca de la paternidad es cómo creo un espacio seguro y de escucha. Más allá de yo imponer mis propias creencias, cómo permito que ese espacio sea seguro para que ellos puedan experimentar la vida, ¿no? Obviamente va a haber una guía, ¿no? Tampoco te voy a dejar que metas el dedo en el enchufe, ¿no? O cosas así, ¿no? Estoy creando un espacio seguro. Para mí un espacio seguro, un espacio donde haya honestidad, donde hay respeto, donde hay un lugar donde no hay un juicio, ¿sí? Donde no, te lo dije, hiciste esto, no hagas esto, no hagas aquello, o sea, desde ese lugar muy marcado. Entonces, yo lo que he aprendido es eso, es simplemente crear un espacio donde puedan expresarse, donde puedan ser, donde puedan también tener su propia conciencia. Es decir, oye, ¿qué crees que pasaría si tú haces esto? Entonces, ayudarlos a que ellos también se hagan conscientes, ¿no? Eso para mí creo que es muy importante. Y también hay muchas cosas que hacemos juntos. Es el tiempo que yo esté con ellos, estoy en presencia, estoy escuchando. Si estoy jugando, estoy sosteniéndolos. Entonces, eso es para mí lo más importante dentro de la paternidad que yo mismo he experimentado, ¿no? Excelente. ¿Alguien más quiere responderle al host? Pues nada, simplemente, hermano, creo que la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es el ejemplo. Es el ejemplo, es la humildad, es la sencillez. Cuando tengas un error, no dudes en decir me equivoqué, ofrecer disculpas, darles ejemplo de humildad, de sencillez, de evolución, y para que des buen ejemplo, pues debes estar alerta a ti mismo. Debes estar constantemente en este trabajo de evolución, en este trabajo de hacer conciencia en dónde estás parado, que eres la columna de tu familia, y tomar esa responsabilidad. Y te felicito, hermano, porque simple y sencillamente el hecho de subir aquí y hacernos esta pregunta nos habla que estás consciente de la responsabilidad que tienes y la estás enfrentando con amor, y eso es de aplaudirse, hermano. Muchas gracias por tu ejemplo. Perfecto. Vamos ahora Muchas con gracias. JR7. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes para nuestros ponentes? Hola. JR7 a la 1. JR7 a las 2. JR7 a las 3. Creo que no está. Fue al baño. Perdiste la oportunidad. Vale, chicos.
alguna otra solicitud que quieran enviar. Mira, aquí tengo una de Raxo Medina. Adelante. Sí, Hola Raxo, bienvenido. ¿Qué pregunta tienes para nuestros ponentes? ¿qué tal? Buenos días a todos y igual agradecerles una chulada. Me aventé todo el live. Este, pues bueno, mi pregunta es, ¿cuál considerarían cada uno de ustedes que, que fue su despertar espiritual? O sea, convengamos que para que comenzara a haber una espiritualidad, necesitó haber un despertar. ¿Cuál dirían ustedes que fue el suyo? ¿Quién va primero? Vas, ¿No? Alex. Te Venga. echaron al ruedo. Mira, yo te voy a compartir rápido parte de mi historia de vida. Vengo de una familia clase media. Tengo un hermano mayor, somos cuatro en total, soy el segundo. Luego viene mi hermano Alberto y la más pequeña es mi hermana Gina. Cuando yo tenía 17 años de edad, mi padre falleció en un accidente automovilístico en estado de ebriedad. Yo ya venía como que agarrando la fiesta, me gustaba echar mis drinks, todo. Viene un colapso muy fuerte dentro de la familia. Mi madre, una mujer sin estudios, mi papá, cirujano dentista, egresado de la UNAM, un hombre muy trabajador, le iba medianamente bien económicamente, escuela privadas todos. Cuando mi padre fallece, mi mamá sin carrera, bueno, fue todo una complejidad porque estábamos en escuela privada, no teníamos una casa propia, era una casa rentada. Colapsa la familia, me tengo que ir a vivir con unos amigos, mi mamá con mi tía, mi hermano mayor con la novia, por ahí como que, a ver, sálvese quien pueda. Empiezo a sentirme mal, impotente, me tengo que salir de la escuela, evidentemente por cuestión de recursos, empiezo a trabajar, se empieza a volver un caos toda mi vida, empiezo a tener problemas con la bebida, y ocurrió algo maravilloso. En una ida a Tequesquitengo, Morelos, que yo estaba súper briago en ese momento, una amiga del kinder, te estoy hablando que esto fue cuando yo tenía 33 años de edad, hoy tengo 49. Una amiga del kinder que no veía desde años estaba ahí y estaba platicando con otra mujer. Me acerco, yo borracho, y le estaban pasando el mensaje para ir a un grupo de cuarto y quinto paso a vivir una experiencia a la amiga de mi amiga, que porque se había divorciado y no sé qué. Y yo estaba bien pedo, ¿eh? Algo de mí dijo, yo voy. Y hasta la mujer volteó, tú va, yo voy. Pero es que las juntas de preparación empiezan mañana, yo voy. Y fui. Yo no sabía que iba a ser un retiro para alcohólicos de un grupo de cuarto y quinto paso. Yo fui, vivo mis juntas de preparación, nos vamos a una hacienda, vivo este proceso que es un proceso de una revisión de la historia personal aunado a un proceso catártico, y cuando termino mi proceso pude reconocer por primera vez de forma consciente que había una fuerza suprema de vida que estaba operando. Ahí tuve, algo pasó. No te voy a decir, ay, despertó y se volvió. No, no, no. Me di cuenta de que la palabra Dios tenía sentido por primera vez en mi vida. Ahí empezó mi camino. Llevo 19 años en este rollo y desde hace varios años totalmente recargado en los procesos meditativos. Pero mi despertar fue en una experiencia de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Wow, qué chulada. La verdad, tuve oportunidad de vivir una a los 24 y sí, sí sé perfectamente de lo que hablas, por eso de ahí vino mi pregunta, pero adelante los demás, muchas gracias. Vas, Manu. Sí, yo lo voy a resumir un poco. La realidad es que para mí fue todo un proceso donde entré en una relación donde estaba buscando
validación, donde estaba buscando ese amor, donde estaba buscando absolutamente todo. Yo la verdad es que estaba, durante ese proceso fue una relación sumamente dañina. Y durante todo ese tiempo estuve en una depresión muy profunda, ¿no? Una depresión sumamente profunda. No tenía absolutamente nada económicamente, me costaba ser ese proveedor porque no sabía cómo, estaba súper desconectado constantemente en mi cabeza, en mi mente, en mis pensamientos, en unas culpas sumamente profundas, ¿no? Tomando culpa que no era lo suficiente, que no era buen hombre, que todas esas historias me contaba. Y de ahí vino, creo que un momento donde tengo a mi hijo, que hoy tiene 11 años, y fallece mi padre ese mismo año. Entonces, a través de que fallece mi padre, nace mi hijo, para mí fue un proceso de ¿y ahora qué hago? ¿No? Un proceso donde entré a cuestionarme muchas cosas, a empezar a darme cuenta que la vida que tenía no era la vida que yo realmente quería y había mucho dolor. Entonces empecé a adentrarme un poco más a mí y ahí fue cuando empecé a darme cuenta. Y recuerdo muy bien que mucho fue gracias también a mi madre. Mi madre se acercó a mí y me empezó a pasar como videos así de, mira, puedes meditar esto, repítete esta afirmación constantemente. O sea, ella fue siempre una luz en mi camino. Entonces, a través de eso, empecé yo a hacer como ese trabajo. Dije, bueno, pues no pierdo nada. Digo, ya estoy de la madre, ya no tengo absolutamente nada, acabo de perder a mi papá, soy papá y no tengo dinero, pues ya no tengo de otra más que intentar cosas diferentes, ¿no? Y empecé con este trabajo y pues empecé a conectar mucho más profundo con mí y ahí es donde me di cuenta que necesitaba hacer un cambio en mi vida. Y ahí fue donde empecé a tomar decisiones diferentes. Entonces, eso creo que fue para mí donde tuve ese proceso de despertar y darme cuenta de muchas cosas. Muchas gracias, Manu. Terminamos con Druidai. Gracias, mi buen Eddie. Pues yo les comparto que tenía como 5 años, me perdí en una excursión de la escuela, me perdí en el bosque, fuimos al desierto de los leones, me perdí y una entidad me guió. Yo veía a lo lejos una entidad vestida de blanco, yo simplemente la seguía hasta que llegué nuevamente con mi grupo. Esa fue la primera. La segunda, estaba yo caminando por Insurgentes Norte, saliendo de la Prepa 9, caminando hacia Indios Verdes, y pues vi una nave moviéndose así muy raro, se metió atrás del cerro, del Chiquihuite. Esa fue la segunda, que son cosas como que me hacían a mí pensar, pues, ¿dónde carambas estoy? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Quiénes son ellos? O sea, te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y la tercera y definitiva fue cuando un día mis papás se van de vacaciones a Mazatlán. Me llama mi papá y bueno, antes el preámbulo estábamos en mayo, me quedé dormido en el sillón y vi unas letras grandes, una fecha en particular, la vi enorme con letras en color dorado, venir hacia mí hasta que desaparecieron. Me desperté y entonces lo único que hice fue contarle a mi mamá, ¿qué crees? Me quedé dormido y vi esta fecha. Me dijo, pues qué raro, pues vamos a esperar a que llegue esa fecha, a ver qué pasa, quién sabe, pues está muy chistoso. Pues sí. Pues nos pasaron los días, mis papás se van de vacaciones a Mazatlán y en eso me llama mi papá a las 3 de la mañana. Yo dije, ¿cómo a las 3? Pues ¿quién carajos me va a hablar? Contesto y es mi papá y me dice, ¿qué crees? Te voy a pedir que levantes una oración por tu abuelo porque acaba de fallecer tu abuelo. Entonces volteo a ver el celular ya para colgar y voy viendo la fecha y dije, no puede ser. Era justo la fecha que yo había visto. Entonces tuve contacto con seres espirituales de niño, tuve contacto a lo mejor de tipo lejano, pero con seres de otro planeta. Y tercera, pues tuve una evidencia. Entonces esas 3 cosas fueron las que a mí me marcaron y comenzó la búsqueda. Comencé a buscar literatura, comencé a buscar meditación, busqué en la metafísica, en lo paranormal, en muchos caminos, hasta que encontré el Tercer Testamento, el libro de la vida verdadera, que es el libro de espiritualidad por excelencia, es el Tercer Testamento mexicano. Y termino de leer los 12 tomos y pues bueno, ya viene el entendimiento de todas las cosas y bueno, pues hasta el momento seguimos creciendo y tratando de evolucionar. En este paso
tal vez fallido, pero sostenido al menos. Muchas gracias a los tres, gracias por compartir y la verdad que estoy seguro que hablo por muchos bros de los que están viendo, la verdad es que sí son una inspiración, sigan así y pues bueno, de nuevo gracias bros. Perfecto, nos vemos, Raxo. Muchas gracias a mis queridos tres ponentes por regalarle esta hora y media de su tiempo a la comunidad en el marco de la Semana del Hombre. Les recuerdo a toda la comunidad que estamos en noviembre, 19 de noviembre es Día del Hombre y esta semana estaremos teniendo charlas de este estilo todos los días, precisamente para celebrar al hombre, para ayudarlo, para que crezca y para que sea mejor. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que hoy en la noche tenemos foro abierto para los que quieran llegar a subirse a platicar, son más que bienvenidos. Y el día de mañana a las 7 de la tarde vamos a tener la charla de relaciones sanas. ¿Algo que quieran agregar, mis invitados? Yo nada más les quiero agradecer y mandarles un saludo a los tres. Fuerte abrazo, gracias por todo. Gratitud también, gracias. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Me Nos quiero vemos en la despedir noche. nada más con una pequeña frase, me quiero despedir. Llega a ser quien eres.